Agradezco básicamente pues a hacer que nos dé la oportunidad de tener este acercamiento con ustedes. Yo siempre que doy una charla como esta, pues solicito, no a manera de justificación, pero sí de información que no debe tomarse como la verdad absoluta. Entiendo que existen diversas maneras de ser interpretado un mismo concepto, depende sin duda que de las circunstancias. Yo quisiera que se considerara esto como pues comentarios que su servidor, como decía por ahí el ingeniero Eduardo, ha tenido en diversas plataformas, como sería la de Virtual Educa, como sería la de la Oberta de Cataluña, como sería la Universidad Pedagógica Nacional, y por supuesto de donde me honro de ser catedrático del CEPES. Me parece que en lo que se refiere a esto ¿cómo se llama?, de la definición, no hay mucha pues, discusión, porque, bueno, pues un entorno virtual de aprendizaje, de acuerdo a Isabel Salinas, no es más que un espacio educativo que se va a alojar en la web y se conforma, bueno, por un conjunto de herramientas informáticas que lo interesante de esto, bueno, es que pueden permitir una interacción didáctica entre un discente y un docente. Por supuesto que yo he considerado aquí algunos elementos de carácter, ¿qué diríamos?, conceptual, lo que se refiere a la parte jurídica, la administrativa, desde el soporte técnico, los tutores, los diseñadores. Y bueno, cuando yo mencionaba los estudiantes, pues es porque cada uno de estos elementos capaz que pueden ser motivo de un análisis que no es de ninguna manera exhaustivo ni es la verdad absoluta, sino simplemente que queda como a la reflexión que estos espacios que se van a alojar, digamos, en el Internet, pues, en la web, tienen algunas características que a mi juicio es interesante pues platicarlas en este instante con ustedes, que se da la oportunidad, y decirles que la parte jurídica legal es, fue motivo de un análisis que realizamos, un grupo de, pues, estaban los expertos y su servidor. No quisiera yo entrar en esa definición que a mi juicio pues, es muy seria, muy importante, y lo que revisábamos a nivel de mi país, de México, era que muchas universidades al interior de la República, inclusive en otros países, pues resulta que dan la famosa educación virtual, pero parece ser que dentro de sus decretos de conformación no está contemplado que, tal vez por la edad de algunas de ellas, no está contemplado que den educación virtual o a distancia, sino que todavía es para la educación presencial. Obviamente ninguna institución ha tenido alguna demanda legal en donde alguien le diga, oiga, usted está ofertando ya educación a distancia o educación virtual, y pues dentro de su conformación usted tiene el permiso en su conformación legal pues de dar educación solamente presencial. Vamos, esto no es un motivo de una discusión a profundidad, simplemente hemos visto que en la actualidad pues este tipo de entornos virtuales está llevando al análisis, está llevando a la, que les digo, a la conformación de nuevos conceptos desde lo legal a conceptual. Por eso era como interesante poder poner estos elementos. No dudo, obviamente, yo no voy a cuestionar y voy a decir cuál universidad está debidamente legalizada. Yo digo que, bueno, se atraviesa por una circunstancia de transición en donde, bueno, se hace merecedor este tipo de elementos de, pues, una pequeña revisión, que insisto, capaz que ni es espacio, ni es el momento para mencionar alguno en particular, pero simplemente que se da esta situación, que bueno, ha ido cambiando los criterios, los conceptos, las necesidades, las obligaciones, y por supuesto ahora las palabras en función de un nuevo escenario, que es un escenario que no estaba tal vez hace 10 o 20 o 30 años contemplado, y que ahora pues con estos movimientos tan repentinos, tan novedosos, pues está dando algunos fenómenos. Pero, ¿qué pasa en la parte conceptual? Ya tal vez están escuchando que digo educación a distancia, estoy educación virtual, sin entrar ¿qué diríamos? A un análisis muy exhaustivo. Diríamos que la educación por correspondencia, pues, tal vez como se origina todo este fenómeno, en donde se van a promover algunos cursos por correo, y bueno, alguien compraba su curso para taquimecanografía, para aprender radiotécnicos, para, es decir, dibujo animado, etcétera, etcétera. Había
algunos cursos de tecnicanografía. Esto es en la historia de esta educación de los entornos virtuales, en donde pues es por correspondencia. Posteriormente llega una educación que sería a distancia, en donde, bueno, como su definición lo dice, o por lo menos así se ven en estas categorías ahí de análisis de educación a distancia, es una educación que efectivamente pues no permitía que estuviera presente el tutor ni el alumno, pues era muy similar a la educación por correspondencia, en donde pues no están físicamente presentes, pero bueno, ya es un concepto que les digo más moderno, porque podemos entender que puede ser la radio, que puede ser la televisión, donde se daban algunos cursos, pero como que unidireccionales, pues había el conductor, el asesor que pues dictaba y decía, en la actualidad todavía se dice, pero entiendo que el asesor o el mentor o el experto pues está en otra parte y vamos, no está esa posibilidad de intercambiar, como es nuestro caso en este instante, diversos puntos de vista. ¿Cuándo se hace virtual? Bueno, pues cuando los medios de comunicación permiten esto. Ustedes, hay una persona que está en Ecuador, que ya le mandé sus saludos, vemos que hay gente del interior del estado de Michoacán, estoy viendo otras partes también ahí que seguramente pertenecen a lugares que no están propiamente aquí cerca de ustedes, y sin embargo, o de mí, y sin embargo, bueno, pues, como vulgarmente dice, están viendo acá mi tilichero de mi oficina de investigación, en donde estamos, aunque estemos retirados, pues curiosamente ya no queda la educación a distancia, porque ahora la cuestión virtual la acerca. Ahora en este momento podemos tener una interacción, aunque estemos lejos del continente, se permite esta situación. Bueno, es ahí la parte virtual, en donde ahora ya el estudiante, en la parte de educación virtual, no a distancia ni por correspondencia, tiene esta posibilidad de usar a su asesor, ya sea mediante el audio, mediante un video, mediante una imagen o mediante una información. Quiere decir que entonces aquí va a tener algunas características muy interesantes. Efectivamente la educación virtual va a manejar pues, su propio ritmo de trabajo, si bien en una semana hay una serie de consignas de trabajo que realizar, pero bueno, tiene una semana para que en un día lo puede aventajar, tal vez algo que no es muy recomendable, los que estén interesados que todavía no utilizan esta herramienta o esta posibilidad de educación, dejarlo hasta el final, porque tenemos sí una semana para realizar determinadas tareas, pero un foro de discusión que ustedes lo inician el domingo que se acaba la semana, pues ya no ha dado mucha posibilidad de intercambiar algún tipo de ideas o de sugerencias del tutor o de los mismos estudiantes. Pero bueno, es una cuestión ya de organización y que eso ya se lo da a la cuestión virtual. En lo que se refiere a la parte conceptual, yo diría que eso es importante. Primero que vayamos, entre comillas, teniendo esta noción de educación por correspondencia, educación a distancia o educación virtual. Que insisto, no es un motivo de que nos pasemos aquí las horas tratando de cuestionar si lo que está diciendo sus servidores o no es. Bueno, me parece que eso es así como muy entendible. Y que bueno, en la parte administrativa, esto sí es interesante porque me parece que esto es un medio frío, en el cual pareciera que uno está hablando ante una máquina y bueno, resulta a veces un poco complicado para su servidor, porque pareciera que estoy hablando solo y bueno, existe realmente alguien allá atrás de este aparatejo, y bueno, que a veces cuando uno no tiene esa respuesta inmediata, que para una cuestión de que si me escribí, que si no me escribí, que si mis tareas, que si necesito una constancia y cosas por el estilo, yo lo que quiero decir es que no es lo mismo la educación virtual que la educación que se da presencial, no es lo mismo la distancia o la presencial, porque en la presencial, bueno, voy y le digo a la directora, administrativo, que pues necesito determinada información, a cuando ya lo mando por acá, por vía de los medios de comunicación, resulta un poco a veces estresante que uno manda un tipo de pregunta y no una respuesta que la quisiera una inmediata. Por supuesto, las circunstancias a veces no lo permiten, pero en la parte administrativa, cuando tiene ese tino, cuando tiene esa posibilidad de contestar inmediatamente a lo que le están preguntando, le da una certeza, una seguridad al estudiante. Algo que a veces, pues sí, es motivo de análisis, que generalmente quienes utilizan los entornos virtuales de aprendizaje, no siempre en la parte de la educación son los jóvenes, si bien ellos son expertos en
según Presti, estos nativos digitales, ¿no? Que ya nacen con un chip pareciera ya ahí integrado. Para lo que ellos les es muy fácil, a veces para los que ya tenemos, pues ya que pasamos de los 60, que es el caso del servidor, pues ya no es lo mismo, no es la misma habilidad. Lo que predomina mucho con los nuevos estudiantes que ya tienen algún tipo de años por ahí encima, es el temor de enfrentarse a la máquina. Nos han enfrentado a exámenes que se hacen vía computadora y que bueno, resulta que a veces no saben, no, a lo mejor creen que exagero un poco, pero a veces no saben ni siquiera cómo prender el aparato. Entonces esto resulta como muy importante este elemento del soporte técnico de gentes expertas que están ahí para poder responder inmediatamente que, oiga, que no es mi clave, que mi usuario no es, que entonces cuando usted tiene esta responsabilidad de los entornos virtuales, son elementos como muy puntuales que deben ser considerados, que debe ser la atención inmediata. Cuando yo estoy atendiendo algún tipo de asesoría y que le dicen a mi estudiante, no, mire, lo que tiene que hacer es que usted tiene una computadora con estas características, váyase a tal parte, y agraciadamente se les cuenta, bueno, aquí en lo que a mí me consta es que cuenta con gente muy capacitada en el soporte técnico, que nos da soluciones prácticamente a veces inmediatas de alguna cuestión que se está por ahí impidiendo que el estudiante o se escuche o se vea. Generalmente no somos muy de la idea de estarnos viendo porque a veces nos interesa más la parte, que les digo, esencial o de fondo de los trabajos, y pues así como para estarnos ahí luciendo y viendo que en la cámara estemos muy bien, generalmente no lo utilizamos mucho. Ahora pues tal vez por pura vanidad, pues hasta tuve que planchar mi traje para estar aquí con ustedes, pero vamos, es como más común el que sí nos escuchemos bien y nos estemos entendiendo bien para que esto pueda funcionar en este intercambio a veces que tenemos de opiniones para algún tipo de asesoría. Aquí es bien importante dentro de los elementos, decía yo, el soporte técnico, el administrativo, pero todos son importantes. Aquí lo idóneo, bueno, capaz que es interesante que todos manejemos todo, pero lo que tiene que ver a veces con el éxito de los entornos virtuales de aprendizaje es el hecho de que haya expertos en los diversos campos, por decir así, o áreas, ¿no? Que es el administrativo, bueno, pues una gente que tiene la idea de qué es esto de la educación a distancia, pero lo que también son muy importantes son los tutores. ¿Por qué? Porque, bueno, el tutor a veces cree que educación virtual, pues nada más es que escaneo un documento, le digo, léalo usted y me lo comenta y acabamos. Pues eso a veces pareciera que no es tanto así la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que entender ahí que existen algunas diferencias. Mencionaba yo que generalmente estos entornos virtuales de aprendizaje se destinan a veces para ya posgrados, no es tanto para primaria, secundaria, jardín de niños. Hay algunas herramientas que se han utilizado con relativo éxito de las redes sociales para, digamos, algún tipo de tareas o dinámica o de juegos o de exámenes, pero no como ya una alternativa, que les digo, formal de educación. Generalmente es para gente adulta. Entonces aquí cuando yo digo que los tutores deben tener algún tipo de especialización, de información, ¿qué es la educación virtual? Pues para ellos sí es como muy básico, como muy importante estas diferencias de que les mencionaba yo en la parte conceptual. Entonces el tutor es alguien que debe, pues, perdón por el debe, ¿no? Pero es como muy necesario que tenga entendido cuál es la diferencia entre la pedagogía y la andragogía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo educar a niños que a adultos, por supuesto. Al niño usted sabe qué le va a decir y el niño pues capaz que le obedece, aprende de memoria ahí la definición de biología o de matemáticas o cosas por el estilo, y él no va a decir que no le gusta, pues es una gente que está ahí pasiva a todo lo que usted le va a decir como pedagogo. Pero el que maneja la andragogía, que maneja a la educación para adultos, generalmente para personas ya mayores de 15 años, pues estos ya los que entran a este tipo de alternativas de educación virtual, bueno, generalmente son gente que ya sabe muy bien lo que quiere. Y no es tan fácil que uno le diga, pues ahora se va a aprender la definición de tal cosa. Me parece que ahora ya la persona que está utilizando los entornos virtuales de aprendizaje ya son gente con una definición muy clara de lo que le interesa. Entonces, aquí el adulto va a aprender lo que él necesita aprender, no lo que nosotros creemos que debe aprender. Me parece que ante esto Paulo Freire es muy acertado cuando dice, es una
opinión muy personal, que en su época los maestros estaban especializando en contestar preguntas que nadie les hacía. ¿Por qué? Porque esto tiene la pedagogía. A veces nosotros a los 60 años queremos que los niños escuchen determinada música porque nuestro juicio es la más bonita. Bueno, pero es que a nosotros nos tardó 60 años entender que los boleros eran los más bonitos, ¿no? Ahora los jóvenes, pues ellos tienen sus propias decisiones. Me parece entonces que aquí hay esa situación en donde, aunque los niños saben lo que quieren, pues no se atreven a decirle, oiga, no va por ahí la cosa, a mí lo que me interesa es que me enseñe tal o cual cuestión. Entonces, esta situación de la pedagogía y la andragogía, sin duda que los tutores pues tienen que manejarlo, ¿no? Obviamente, cuando estamos ya en la cuestión ya de los diseños, que hemos tenido algún tipo de experiencia de este tipo, resulta que se tiene que revisar de qué manera van a ser el ritmo de los trabajos, cómo se les va a decir, y me parece que entonces aquí las plataformas, entran los tutores, entra el soporte técnico, entran los diseñadores, para que éstas tengan, que les digo, pues una característica muy, muy particular, ¿no? Cuando yo hablo de plataformas, obviamente estoy hablando de varias posibilidades. Dentro de las plataformas, donde está, si yo decía que esta alternativa educativa está albergada en el Internet, bueno, pues estoy hablando de plataformas indudablemente. Me parece que hay por lo menos dos tipos de plataformas que yo pudiera comentarles, que es la gratuita y la que es de paga. Por supuesto, bueno, tendrán sus ventajas. Me parece que entre más se le invierte, bueno, pues capaz que da algunas garantías que la gratis no da, tal vez mayor capacidad de soporte en lo que se refiere a archivos, tal vez nunca falle, es decir, da algunas ventajas. Por ejemplo, Moodle, por ejemplo, Dokeos, Crowdline, Sukai, pues que son plataformas gratuitas, pues tendrán sus limitaciones, tendrá, como va a albergar aquí determinado número de estudiantes, pues capaz que una gratuita no les alberga un número muy grande de estudiantes. En cambio, si ya le van con una de Blackboard o una educativa, que son plataformas de paga, bueno, pues capaz que ellos tienen ustedes un poco más de posibilidades como diseñadores o como administradores de una determinada carrera, diplomado, curso, MOOCs o lo que sea, de tener mayor posibilidad en todo lo que se refiere a ir a recibir esas cosas de la plataforma. Por ejemplo, yo lo que pudiera mencionar es que, bueno, las plataformas, de acuerdo a si son gratuitas o si son de paga, pues hay muchos tipos de características de las mismas, sean de paga o sean gratuitas. Tienen diversas formas de presentar sus, ¿qué le digo?, sus trabajos, sus actividades, sus foros, etcétera, etcétera. Hay una de Virtual Educa, yo recuerdo cuando nos decían, tienen ustedes 15 días para ir conociendo cómo funciona esto. Pues sí, y la de España, la de Cataluña, España también nos dieron ahí 2 meses. Usted tiene, en estos 2 meses, procure entrar varias veces para que vaya usted viendo cómo es el funcionamiento de la plataforma. Yo le estoy hablando ya de algunos ayeres, en la actualidad no sé cómo esté, pero era terrible porque, bueno, yo me perdí, virtualmente hablando, ya cuando acordé y andaba por ahí en una biblioteca, que por supuesto, como todo pirata del internet, pues la saqué, entré a la biblioteca, encontré infinidad de archivos ahí muy valiosos, y como yo era estudiante, bueno, pues estaban para un repositorio para nuestro servicio, y bueno, lo aproveché ya que me perdí, que andaba en la cafetería virtual, que andaba en otras especialidades hasta que encontré la mía. Esto es porque, bueno, las plataformas en su origen, algunas se van perfeccionando poco a poco, otras, hace algunos ayeres, algunos años era un poco complicado entrar a ellas. Entraba a una escuela, pero como una universidad, aunque era virtual, pero era un verdadero caos aquello, cuando no sabía uno por dónde se metía y dónde está la cuestión de acceso. Me parece que el CEPES, en este caso yo la conozco, es muy benévola, es muy fácil de manejar porque entra usted directamente le dan su clave, entra directamente a su curso sin tener que andar por allá con su servidor perdiéndose o en la cafetería o en los repositorios o en algún otro tipo de salones, digámoslo metafóricamente hablando. Usted entra directamente a su curso y, bueno, es muy benévola aquí en este sentido la famosa plataforma que maneja CEPES, porque se va directamente al curso, ahí le da los accesos y, bueno, le va marcando a usted de una manera muy
¿qué diríamos? Muy concreta, muy objetiva, las actividades que se tienen que realizar, a qué semana pertenece, le menciona ahí fechas y le dice con mucha claridad las actividades, pues en esta semana, mire usted, de tal a tal día tiene usted que cumplir estas determinadas actividades. Obviamente le da los recursos, se los da en varias partes del espacio, le dice, bueno, aquí tiene estos PowerPoint, aquí tiene estos PDF, aquí tiene estos accesos, y le da obviamente el ingreso a los foros, el foro de la semana, en el cual generalmente se va a dar mediante una, que le llamamos nosotros una pregunta generadora. Seguramente los que ya son, digamos, alumnos de este tipo de plataformas, hay algunos, pues nosotros nos encargamos generalmente de dar algunas pequeñas recomendaciones, que en el foro, por supuesto, pues que no se considere que es el chat, ¿no? Saludos para Panchita que me está viendo en tal parte, ¿no? No es que estén prohibidos los saludos, pero no es tanto una red social, y que aquí lo primero que hay que defender, obviamente en el foro, primeramente, pues es que ustedes suban su perfil para que se vea ahí su rostro, y que cuando vayan a subir su fotografía de perfil, pues no, procure no subirse con la niña o con la novia o con el novio o con toda la familia, o si quieren mucho a su suegra, pues ahí la ponen al pie, o que ponen unos paisajes muy hermosos. Se busca que solamente sea el rostro y que no tenga distractores. Esto a veces nos cuesta, pues de una manera no tan directa, tratando de no ser ofensivo, decirle, ¿sabe qué? Pero ponga usted su fotografía, porque el entorno virtual de aprendizaje es de aprendizaje, no es una red social, y usted debe estar solito. Sí es muy interesante que ya nació su nietecita, pero ¿qué le parece que en otra? Hay algunas plataformas que sí tienen la sala de café, en donde sí se pueden, inclusive hay un área de lectura, hay un área inclusive de chisteza y algunos hasta un poco colorados. Pero bueno, me parece que esto es porque se da esa posibilidad. Generalmente, insisto, tiene que ser muy concreto en el lenguaje, de preferencia una sola pregunta que genere ahí un debate, y que bueno, se le pide a los estudiantes que en estos foros pues sean más objetivos, no tanto así como que estoy de acuerdo con mi compadre, ¿no? Sino que siempre tengamos esa posibilidad ahí de tener un intercambio, pero meramente académico. Algo que es interesante y que vale la pena resaltar dentro de los entornos virtuales de aprendizaje es esta posibilidad, ya que les digo, que se rescata de las experiencias. Por eso yo mencionaba la educación a distancia, la educación por correspondencia, la educación virtual, que de alguna manera van a rescatar algunos elementos muy valiosos. Aquí, como estamos hablando de estudiantes ya mayores, pues obviamente existen ya, ¿qué les digo? Como las cartas ya muy claras, ¿no? Los elementos que van a ser evaluados. Entonces existen las rúbricas de evaluación, en las cuales el estudiante puede perfectamente saber qué es lo que va a tener de calificación. Aquí no es que, como los jóvenes dicen, bueno, maestro, ¿qué me saqué? No saben qué se sacó, porque es como muy subjetivo, ¿no? Como que a veces el docente tiene esa facultad o ese poder para que, de acuerdo a veces a cómo va de buen humor, o que le fue muy bien al equipo que le va, pues empieza a repartir calificaciones. Aquí, en lo que se refiere a la educación virtual, es muy interesante que la rúbrica de evaluación pues va a ser muy concreta en que le va a revisar uno al estudiante, y que cuando le dice, mire, su trabajo debe tener para empezar una portada en donde están los datos de identificación. Pues si no los pone, es obvio que ahí pues que tenga ya algunos puntos menos. Usted tiene que tener las referencias bibliográficas al final. Si no las pone, bueno, pues entiendo que ahí podría tener alguna sanción de carácter cuantitativo, porque estoy diciéndole, los elementos son que tenga la portada. La portada debe tener pues determinadas características. Cada tutor pone sus propias, ¿qué le digo? Sus propias reglas en ese sentido, que si quiere ponerle, no sé, el logo de la institución, el nombre, a qué especialidad pertenece, qué semestre tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que con que se tenga identificada la institución, la carrera, el trabajo que está mencionando, su nombre, pues es más que suficiente. Bueno, los trabajos generalmente, si tienen una introducción, pues eso tiene una validez. Si los estudiantes se les está pidiendo un punto de opinión, capaz que después del desarrollo está ahí la conclusión, el cierre, o la misma aportación del estudiante que opina, que dice, que considera. Y bueno, todo eso
Cuando ya está claro en la evidencia qué es lo que se va a calificar, bueno, pues entonces significa que el estudiante puede ir guiando, entre comillas, el avance de su propio progreso. Es decir, si sabe que no le puso conclusiones, no le puso portada y que no le puso, que no participó en los foros, que no le puso bibliografía, bueno, pues es obvio que no va a sacar un 100. Generalmente es muy difícil aquí la calificación con los adultos. Yo he tenido algunos problemas porque generalmente, pues, yo ahora dicen vulgarmente de los rudos, en donde les ponía calificaciones menores al 100, ellos querían como el 110. Y este es un problema de adultos, porque a veces creemos que nada más entramos a las instituciones para ser certificados, no tanto porque yo quiero aprender, sino porque ya por cualquier cosa, que a veces más con que ponga el nombre, ya se me tiene que poner un 100. Bueno, obviamente hay algunos estudiantes mucho más humildes, más modestos, menos pensar en ese sentido de que pues, ya soy adulto, ¿por qué me pone menos que un 100? ¿Qué va a decir mi esposa si dice, según eso estoy estudiando? Entonces me parece que aquí, amén de que hablemos de algún caso en particular, me parece que es interesante cómo para que alguien tenga la excelencia, bueno, pues debe cumplir determinadas características. Me parece que donde nos ha dado un poco más de trabajo, perdón que digan nos ha dado, porque hemos visto que donde nos da un poco más de dificultad es en las plataformas mexicanas y de otros países, me atrevo a decir nomás esta para no herir por ahí a nadie, pero nos ha dado trabajo en Latinoamérica, el trabajo tal como es aquí, y si esto es importante resaltarlo, que aparte de que la rúbrica de evaluación tiene una serie de evidencias, también especifica muchas veces a qué hora se cierra la plataforma. Y a mí me sorprendía, por ejemplo, cuando estuve haciendo una especialidad en Virtual Educa por la OCDE, resulta que decía, se cierra la plataforma a las 24 horas, hora de tal parte, ¿no? Porque hay diversos horarios. Y en una ocasión, por estar ahí adornándole que se viera más bonito, se me fueron 2 segundos. Por 2 segundos perdí un punto. Entonces, a mí como que me sorprendió eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí sí es un concepto de esto de la rúbrica, cuando dice, pero no más tiene usted esta semana. Vimos que cuando nos ajustábamos a eso, pues todavía por la cultura que tenemos en los países del tiempo, pues esto estaba siendo un fracaso, a grados tales que en una especialidad que teníamos en la Universidad Pedagógica Nacional, resulta que cuando me daban a mi primer grado, era normal que me daban, ¿qué les digo? 20 estudiantes, que generalmente se han manejado muchas plataformas que sean de 20, más o menos como máximo. Hay otras que ponen 50 y es una verdadera locura. Y resulta que cuando les aplicábamos tal y cual debe ser esta cultura, pues básicamente europea, pues era un tronadero. Generalmente nos daban 20 alumnos o 23 y terminábamos los que nos iba bien con 5 o con 6. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la cultura del tiempo, de la cultura del justo en su momento, el tiempo acá es un poquito diferente. Tuvimos que ser un poco más elásticos porque pues nos quedamos sin estudiantes. ¿Por qué? Porque este auto control, ¿qué les digo? Esta disciplina, entre comillas, de que se tienen que hacer las cosas en el momento y como deben hacerse, da un poco de trabajo. Es uno de los problemas del entorno virtual, que no se tiene esa disciplina. Hay gente pues que sí la tiene, por supuesto, pero no es tanto la mayoría. Da un poco de trabajo. A mí cuando en España hago una especialidad y me piden el horario de mis actividades, a mí me sorprendió un poco cómo están pidiendo mi horario de actividades. Sí, ¿a qué hora se está contemplando de sus 24 horas estudiar lo que tiene que hacer en su especialidad? Pues ahí yo tuve que mandar un horario que, si bien no lo respetaba, pues sí me llamaba la atención, porque la plataforma tiene otra característica. Desde la parte de la técnica se puede estar revisando a qué horas entra el estudiante, qué lee el estudiante y cuánto tiempo tarda ahí investigando. Entonces es una forma pues qué le digo, de llevar un control pues muy interesante, en donde sí a veces estamos como ahí llegando a ciertas discusiones. ¿Por qué? Porque esta exigencia que tiene la educación virtual, ¿qué les digo? A diferencia de lo que otros piensan, es virtual, pues eso, con que me inscriba paso. No, puede ser un poco complicado,
es difícil. Bueno, obviamente dentro de estos modelos de la educación a distancia, pues existen muchos. No es el caso que entremos a un análisis muy particular de todo eso. Aquí les comparto esto desde el que era asistido por computadora, desde el aprendizaje electrónico, desde el aprendizaje semipresencial combinado con tecnología, el aprendizaje móvil, que usted puede con su teléfono pues ahora estar en cualquier parte conectado y está ahí teniendo esta posibilidad. Hay un e-learning, hay un aprendizaje usando cualquier tecnología que, bueno, insisto, se los menciono, hay seguramente más clasificaciones, otros puntos de vista, pero bueno, amén de que tengamos nosotros la defensa de uno en particular, pues solamente decir que existen muchas modalidades en esto de la educación a distancia, sea educación virtual, sea a distancia, sea como se le quiera llamar. Pero bueno, amén de eso, nosotros estamos ahí en este juego de esta famosa sociedad del conocimiento, y que bueno, hay quienes para adornarse de que están muy actualizados dicen, pues es que en nuestra sociedad del conocimiento, pues esta y otra característica. Esta palabreja de la sociedad del conocimiento, ya tiene sus ayeres, es de 1969 aproximadamente. Hay un libro de un tal Peter Drucker, que es un austriaco. Hay un libro que se llama La era de la discontinuidad. En este libro es donde por primera vez, desde un ángulo meramente económico de un tal Fritz Machluck, es donde se empieza a hablar de esta sociedad del conocimiento. Hago mención de esto porque amén de que sea muy actual o tenga ya sus ayeres esta denominación de la sociedad del conocimiento, es porque en la actualidad nosotros podemos darnos cuenta de un detalle muy interesante. Miren, seguramente en la época, en la edad agrícola, es decir, el hombre ha hecho dinero, ha hecho riqueza a través de muchas posibilidades, desde el petróleo, desde el campo, la pesca, es decir, ha habido muchas alternativas para la cuestión industrial, ¿no? Para que el humano tenga bienes y servicios y que tenga, entre comillas, dinero, pues. Sin embargo, resulta que en la actualidad, pues si usted revisa, yo ignoro si Forbes será de mucha confianza, pero estas revistas especializadas en economía ponen en número uno a los hombres más ricos del mundo, pues que sí, algunos son petroleros, pero muchos de ellos, y a veces van punteando, tienen que ver con medios de comunicación. Es decir, que en la actualidad conocimiento significa ingreso. Le llamemos como le llamemos, resulta que el conocimiento será un motivo de ser analizado desde el ángulo económico. Y obviamente, por ejemplo, hay un libro que acaba de salir, comentado ya en alguna ocasión, a Joseph Stiglitz. En este libro de la creación de una sociedad del aprendizaje, pues le da toda esta, ¿qué les digo? Este enfoque que se da a partir de Peter Drucker, le da esta importancia al conocimiento como una forma de producir riqueza. Entonces, ¿qué nos va a dar este? Pues nos va a dar una serie de elementos interesantes de análisis. Yo sería de la idea que si lo pueden conseguir, ya salió la traducción en español justamente el año pasado, porque se hace solamente en inglés, y ya recientemente yo pude conseguir la versión en español, en donde, bueno, ya cuando encontramos esta sociedad del conocimiento abordada desde un ángulo meramente económico, nos dice el autor, nos dice, bueno, sí, allá en el año de los 90s, 1995-96, cuando los 4 pilares de la educación, pues de alguna manera surge esta posibilidad de darle a la educación ¿qué diríamos? Un enfoque diferente. Ahí cuando entran las competencias, dice, bueno, es importante el saber, pero durante muchos años nos estuvimos estacionando en priorizar a la memoria. Les decía, en los 90s aparecen estos 4 pilares de la educación, luego los 7 saberes necesarios de la educación, que está hablando de la UNESCO, y ya nos sentíamos como muy realizados cuando decíamos, bueno, existe el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, donde, bueno, como elementos prácticos del conocimiento. Sin embargo, poco a poco van apareciendo otro tipo de necesidades en donde, bueno, esta época meramente, ¿qué les digo?, de positivista, en donde pues pareciera que el conocimiento no se movía. Dice, no, un momento, el conocimiento está cambiando. Entonces, posmodernismo nos va a hablar de otras alternativas y nos hablan de que aparte del saber hacer, saber ser, saber convivir, hay necesidad de aprender durante toda la vida,
y aprender a innovar. Cuando ya aparecen estos aprendizajes en la pedagogía dijimos, bueno, qué barbaridad, pues hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, con el libro que les estaba yo haciendo mención, lo retomé porque como esta sociedad del conocimiento tiene sus orígenes desde un ángulo meramente económico, y este economista, justamente premio Nobel de Economía, Stiglitz, dice, bueno, es que tenemos que considerar otro tipo de aprendizajes. Sí, la pedagogía habla de estos que mencioné acá atrás, todos estos aprendizajes, sí las menciona la pedagogía, sin embargo, menciona el autor que hace falta aprender cómo hacer las cosas mejor, porque una cosa es que hagamos algo y que lo estemos repitiendo. Alguien le decía, es que yo tengo 50 años de experiencia. Dijo, no, tú tienes un año de experiencia que lo has repetido 49 veces o 49 años, ¿no? Entonces, cuando nos estamos exigiendo desde el ángulo meramente económico a que cada vez se hagan mejor las cosas, eso es otra cosa. No es lo mismo estar repitiendo algo que estar buscando cómo mejorarlo. Aprender, aprendiendo. Es decir, el mismo aprendizaje me está dando nuevas oportunidades de ir buscando cómo mejorar las cosas. Hay que aprender a preguntar, dice el autor. ¿Por qué? Porque hay que aprender de la experiencia de otros. Si ya vimos que a él no le funcionó, si ya vimos que el paradigma, mencionaba en alguna ocasión, el paradigma que tenían los suizos con sus relojes, en donde decía, es que el mecánico es lo mejor que hay en el mundo y nadie nos va a poder vencer en ese sentido. Japón y otros países le dicen, no, mira, vamos a hacerlo digital, ya es más barato. No, ¿cómo crees eso? No, para nada. Entonces, muchos de estos tipos de tecnologías vieron que por no irse al cambio en su momento, pues empezaron a sufrir serios problemas en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque si bien todos los países tienen experiencia en algo, los asiáticos parece ser que tienen la experiencia de ver qué hace una persona, agarra el producto, lo sintetiza, lo hace mejor y después saca el producto más barato. Esto resulta pues muy interesante en el mercado porque cuando sale un teléfono móvil, por ejemplo, resulta que es la novedad, pero apenas nos esperamos un tiempo y de los 10,000 pesos mexicanos estoy hablando, de pronto sale uno mejorado y sale en 4,000 o 5,000 pesos, capaz que exagero un poco, pero este juego de aprender de la experiencia de otros, que si no pregunto si me digo, pues es interesante, ¿no? ¿Cómo aprender a aprovechar lo ya existente? Bueno, esto es una de las modalidades que dice el autor en mención, es importante. Pero hay que aprender también a competir, hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a visualizar riesgos, hay que aprender a manejar el tiempo, que es algo que, bueno, les comentaba en un principio, no es algo muy común en los centros virtuales de aprendizaje, por lo menos en los que capaz que ya estamos un poco viejones, o por lo menos que no tenemos esa disposición de los cambios, pues sí nos resulta un poco complicado esta. Hay que aprender a conocer qué requieren los consumidores. Y aquí es en donde, bueno, yo retomaría la parte ya de lo que nos corresponde a nosotros, que cuáles serían nuestros consumidores, capaz que no es la palabra apropiada, pero ¿qué es lo que requieren nuestros alumnos? Bueno, pues en la realidad tendríamos que reconsiderar que nuestros estudiantes, no es muy reciente, de los 80s, Giovanni Sartori saca este libro de El Homo Videns, en donde él defiende que, bueno, las sociedades actuales se van a manejar básicamente por la cuestión de la imagen, y eso que no es nada nuevo, porque pareciera que la humanidad, desde que tenemos algún tipo de información, ha dado importancia a la imagen. De la imagen nos han dado una infinidad por ahí de mensajes que quien lo interpreta a su manera y quien lo encuentra por ahí de acuerdo a las propias especializaciones, pues mensajes que llegaron, que se fueron, que etcétera, etcétera, ¿no? Han encontrado infinidad de información que de alguna manera demuestra lo que les estoy diciendo yo, que no es obviamente algo que su servidor descubre, es algo que cualquiera de ustedes puede encontrar como un referente importante de que para el ser humano a través de la historia, la imagen ha sido muy importante, a grados tales que, bueno, Jensen en el 1874, pues inventa un revólver fotográfico en el cual puede demostrar cómo la imagen puede moverse, porque si tengo una imagen aquí y yo le pongo otra con una pequeña variación, el ojo no es capaz de ver que ya cambié la otra imagen y que me va a dar un efecto de movimiento. Es el movimiento de
de los dibujos animados, en donde solamente son muchas fotografías. Si ustedes ven por ahí algún, no sé, de algún video que le saquen la cinta, van a ver como una misma imagen se va a repetir muchas veces, pareciera que es la misma y no es cierto, porque en la imagen uno está este dedo aquí, en la otra está este acá, y ahí va, y ahí va, y ahí va, de tal manera que va pasando tan rápido que el ojo no alcanza a ver que me están poniendo varias imágenes. Entonces empiezan a buscar cómo la imagen pueda moverse. Entonces viene el revólver fotográfico de 1874, y bueno, van a ver cómo este efecto de varias fotografías que van siendo, digamos, pasadas rápidamente, pues va a dar esa imagen de que está moviéndose, va a dar el efecto de que la imagen está moviendo. Viene después el cronofotógrafo o fusil fotográfico de Marel, en donde es algo muy similar, en donde nuevamente tenemos ahí esta posibilidad del movimiento de la imagen, es la misma versión, un poco mejorada, y que bueno, nos va a dar como, ¿qué les digo? La sensación de que se está moviendo. Por supuesto, estoy hablando del origen del cine, en donde esta necesidad del movimiento se va a buscar desde el ángulo científico, que después los Lumière, bueno, en 1885 la mejoran desde el ángulo ya del cine de entretenimiento, y que bueno, van a surgir todos los demás fenómenos de la televisión, cuestiones. Eso es un poco posterior, pero vamos, en sus orígenes se le busca una explicación o hay todo un antecedente meramente científico. ¿Para qué? Para fines pues, justamente pedagógicos, para fines didácticos. Y bueno, ya poco a poco va evolucionando este asunto. Aquí les presento capaz que una computadora un poco grandecita. Si hubieran comprado una en su época, pues tendrían que tener una casa bastante grande y muchas gentes que pudieran manejarlo. Esto ha ido creciendo y bueno, pues ahora vemos que este bebé pues tiene su propia laptop y ya en este pequeño dispositivo tiene una capacidad y una serie de informaciones fuera de serie. Me parece que entonces aquí a lo que quiero llegar yo es a lo siguiente. La cuestión de la imagen ha ido evolucionando de una manera extraordinaria. La misma Web 1, que esto es una alternativa meramente de una sola línea donde alguien nada más era capaz de mandar un mensaje, y que ya con la Web 2 ya puede tener una respuesta y que ahí va poco a poco evolucionando. Yo me sorprendió que yo estaba manejando en algún curso la Web 4 y resulta que apenas estamos en la Web 4 y un estudiante me dice, oiga, ¿y de la Web 7 cuándo hablamos? Porque esto ha evolucionado de una manera vertiginosa, a grados tales que, bueno, ya está hablando de la Web 8, la 9, la 10, etcétera, etcétera. No sería yo capaz de ninguna manera de dar características de estas web, primero porque no es el objeto de la misma, y por otro porque pues existen las alternativas para que ustedes entren a la red y empiecen a buscar lo que aquí les estoy mostrando. Entonces, a lo que quiero llegar yo es a lo siguiente. De alguna manera, la cuestión tecnológica en estos ambientes virtuales de aprendizaje, tendríamos dos cuestiones que revisar. La primera, que la innovación tecnológica va de una manera vertiginosa. Y aquí ya ni siquiera estaríamos en la posibilidad de decir, bueno, es que estoy de acuerdo en que exista educación o no a distancia o virtual. Pues eso ya no es tanto, ya no está a discusión, sino más bien ver las necesidades, ¿qué diríamos?, inmediatas que se tienen. La primera, pues de acuerdo a algunos autores, es importante mencionar que la innovación tecnológica, alguien puede estar muy modernizado, pero eso no quiere decir que la innovación didáctica vaya ahí junto. Con Moravec nos damos cuenta en si las TICs no fueran la respuesta. Yo les invito a que vean ese artículo. Es interesantísimo porque demuestra este autor que si usted que quiere manejar las nuevas tecnologías y no maneja la cuestión conceptual de las teorías del aprendizaje, de la pedagogía, de la didáctica, me parece que lo que va a producir ahí es una gran confusión. Esto ha llevado para que algunos gobiernos, entre ellos me parece que el mexicano, le ha quedado bien claro que pareciera que es tan simple decir ¿cómo se llama? Que para que estudien, para que los chicos tengan mayor posibilidad de aprendizaje, bueno, pues lo que hay que hacer es que cada uno tenga su computadora. Pues no ha sido así propiamente, sino que hay necesidad de ver que debe estar atrás toda la innovación didáctica, es decir, que conocemos más del asunto, de los convenios, le da toda una explicación ya pedagógica a la imagen, y que bueno, las teorías del aprendizaje
van a retomar esta cuestión de que la parte epistemológica tiene que ver con todos los elementos, tal vez el conductismo se queda en el objeto, sujeto-objeto, tal vez ya el cognitivismo y el conductismo, el constructivismo hablan de la división del trabajo, las tareas, los instrumentos, y que ahora con el conectivismo decimos que hay la ubicuidad, el aprendizaje, invisible en las comunidades. Es decir, que hay necesidad de entender que los ambientes virtuales de aprendizaje lo que nos están diciendo es que tengamos cuidado, que hay necesidad de entender que debemos evolucionar al mismo tiempo la cuestión pedagógica y la cuestión tecnológica, que ya esa, como dice Zygmunt Bauman, esa educación tradicional que parecía muy sólida, pues ya tenemos que entrar a una que tiene que ver más con lo que es desechable, que hay necesidad de entender que si no vemos que nuestros estudiantes requieren de respuestas inmediatas, de satisfacciones instantáneas, de que por no tener ese cuidado en el manejo de las tecnologías, pues pareciera que en vez de estar beneficiando, pareciera que es cuestionable y pareciera que mejor en vez de estar siendo útiles, nos están llevando a algunas cuestiones que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras características, las nuevas generaciones, velocidad, libertad, actualidad, quieren todo integrado, todo gratis, y que bueno, si no nos alfabetizamos digitalmente, estamos quedándonos ahí atrás, que hay algunas asignaturas pendientes, que hay necesidad de nosotros considerar todas estas asignaturas como la cultura del copy-paste, donde nada más nos copian y nos ponen ahí, que hay necesidad de la ética, y que si no usamos adecuadamente la tecnología en el salón de clases, pues esto será un verdadero fracaso. Yo quisiera dejar hasta aquí por la cuestión del tiempo, en espera, bueno, de que se entienda que esto sea un motivo para que ustedes en otro tipo de circunstancias, de MOOCs o que les haya motivado para, bueno, profundizar un poco más sobre esto. Yo agradezco mucho a CEPES la oportunidad de haber tenido esta breve charla y en espera de que, pues, en vez de que aporte algo, no haya confundido a todos los presentes, a los cuales les agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias. Una pregunta de Juan Gustavo Sánchez Martínez. Dice, en teoría se fundamentan los entornos virtuales, habla de la sociedad del conocimiento, pero es de la teoría de sistemas por lo que presenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ¿Alguna otra? Columba Munguía Fajardo dice, primero deseo felicitarlo por su conferencia, muy clara. Gracias. Enseguida solo preguntar acerca de la educación mixta, es decir, virtual y presencial. Gracias, doctor Abacu. Así es, efectivamente, ya en la virtual encontramos una cuestión efectivamente mixta que pudiera ser, aunque no es presencial directo, pero sí es justamente se conjunta esta cuestión de la distancia que se acerca porque tiene este acercamiento y se puede considerar como mixta. Sí. Agradecer a Columba, a María del Rosario y obviamente a nuestro amigo ahí. Bueno, aquí se me pasó, que hizo la pregunta, a Juan Gustavo Sánchez Martínez por sus comentarios muy gentiles. Pues buenas noches y hasta una nueva oportunidad.